Ya vimos un poco sobre qué es explotación. Vamos a ver ahora cómo contemplamos esta fase en una prueba de penetración. Como tal, al realizar una prueba de penetración, nosotros tenemos principalmente 5 fases que tenemos que contemplar. De acuerdo a las metodologías, podemos agregar una sexta o una séptima fase. Principalmente contemplamos lo que es el information gathering o recolección de información, la parte de análisis de vulnerabilidades, la explotación de las vulnerabilidades, lo que tenemos que hacer una vez que ya explotamos las vulnerabilidades. Principalmente tenemos estas 4. Nosotros podemos agregar una quinta fase que es el reporteo y podemos agregar una sexta antes de information gathering que es la planeación. Dependiendo del tipo de prueba de penetración y la metodología que estemos utilizando, van a ser las fases que nosotros vamos a tener. Yo generalmente sí lo marco porque cuando es una prueba de penetración, pues tenemos que tener un alcance con el cliente, definir cuáles van a ser las vulnerabilidades que vamos a explotar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuáles son las ventanas de mantenimiento, los sistemas operativos que podemos atacar, o si es caja negra, realmente es un pentest, pues hasta dónde podemos llegar. Esa sería la primera fase, que es la planeación. Y por último tenemos la parte del reporteo, donde nosotros vamos a generar pantallas o un reporte de todo lo que hicimos, de las evidencias, de los hallazgos, para ver que realmente pues nosotros logramos ingresar a ese sistema y exponerlo al cliente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a manejar en la parte de explotación? La parte de explotación comprende un punto muy interesante. Antes de esta fase, nosotros tenemos dos puntos que también tenemos que contemplar y son de vital importancia para el éxito de una prueba de penetración. Nosotros tenemos lo que es el information gathering y análisis de vulnerabilidades. Como tal, la parte de information gathering vamos a manejar todo lo que es la detección de información del equipo o del objetivo. Nosotros, sin importar si sea una prueba de qué tipo de caja, puede ser gris, puede ser blanca o puede ser negra, tenemos que contemplar esta parte. Ahora, nosotros vamos a tener que buscar toda la información del aplicativo o del sistema operativo. Pueden ser direcciones IPs, qué tipos de aplicativos se contemplan, cuáles son los usuarios, los metadatos, podemos jugar con los DNS, podemos ver incluso qué tipo de sistemas operativos se manejan. Todo esto nos va a dar un marco para que nosotros vayamos viendo cómo realizar esta prueba de penetración. Ahora, una vez que ya tenemos toda esta información, vamos a ver qué vulnerabilidades tiene cada dirección IP en cuanto a la parte de infraestructura y a la parte de web, en dado caso de que aplicara. Vamos a ver pues si esos usuarios realmente los vamos a validar, si es información real, vamos a conformar nuestros diccionarios para en la parte del análisis de vulnerabilidades, pues saber realmente qué vulnerabilidades tiene un servicio SMB, un servicio con SSH, si tenemos algunas configuraciones por defecto o malas configuraciones, contraseñas por defecto. Todo eso lo vamos a ir marcando aquí. ¿Por qué es importante estas dos fases previas? Porque el éxito de un factor el factor de éxito en una prueba de penetración es de acuerdo a lo que nosotros hayamos encontrado. Si no realizamos escaneo, por ejemplo, de todos los puertos de un servidor y probablemente esté el aplicativo principal en el puerto 9090 de tipo HTTP, pues nosotros, si nos quedamos con la idea de que solo hay que escanear el 80 o el 443, pues ahí ya vamos a tener algún problema. Y esto puede decirnos que no vamos a tener ese factor de éxito en la prueba de penetración porque no tenemos toda la información. Probablemente yo detecte un aplicativo pero no hice validación de parámetros de entrada y ahí puede ser que existe un cross-site scripting o una SQL injection. Y como tal, toda la información que nosotros tenemos de las fases previas la vamos a aprovechar en la fase de explotación. Esta fase contempla el uso de la información obtenida previamente para ya sea obtener acceso al equipo, al sistema operativo objetivo, para obtener la información que nosotros estemos manejando. Ahora, una vez que nosotros sabemos cómo vamos a atacar, aquí viene la fase interesante, que es el generar el vector de ataque. Una vez que tenemos todos los hallazgos, hay que definir las siguientes dudas. ¿Qué vamos a hacer? Y la segunda, ¿cómo lo vamos a hacer? Todo esto
se va a generar mediante lo que le vamos a conocer como vector de ataque. El vector de ataque va a responder estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explotar ciertas vulnerabilidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a ir contemplando si vamos a utilizar algún script, si vamos a utilizar algún framework, qué tipo, vamos a poder enfocarnos principalmente en las herramientas que a nosotros nos van a facilitar el tiempo de explotación. ¿Por qué es esto? Porque nosotros probablemente tenemos, vamos a suponer que en un sistema Windows, es un Windows Server, nosotros tenemos que explotar las vulnerabilidades, pero tenemos 50 vulnerabilidades críticas. Nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son las que nos convienen para poder conformar el vector de ataque. El vector de ataque va a ir marcando qué vulnerabilidades vamos a explotar, cómo las vamos a explotar. Podemos sacar una media en cuanto a cuánto tiempo vamos a invertir sobre cada una de las vulnerabilidades. Incluso podemos empezar a ver mediante esta técnica qué tipo de requerimientos vamos a ir solicitando o vamos a ir generando para que nosotros podamos obtener el acceso al equipo. En estos requerimientos es un ejemplo. Yo puedo poner, encontré un servicio de SMB abierto y necesito autenticarme. Probablemente yo necesito un diccionario de usuarios o un diccionario de passwords para poder ingresar. Mediante este tipo de planeaciones nosotros podemos estructurar el ataque, estructurar la fase de la explotación y optimizar el tiempo, no estar perdiendo tiempo en buscar diccionarios, generarlos.